Dígale, te amo, hermano. Qué hermosas son las salutaciones en el amor. Bendiciones para todos los que están allá atrás. Bendiciones para todos los que están en los medios, en la internet. Los que nos ven todos los sábados y guardan la palabra del Señor. Guardan el día de reposo para los que hacen obediencia al Padre. Vamos a comenzar hoy y tenemos como un tema muy bonito que me dio el Señor para ustedes. Alguien me dijo, pastor, usted casi no predica acerca de los profetas, pero Dios tiene en su libro, en su Buki Santo, en el manual de la vida, mucho que hablar de los profetas. Pero hoy vamos a hablar de un profeta en especial, el profeta que se declara yo soy. Suena bien, ¿verdad? Tremendo. Vamos a ver que Dios nos tiene su palabra. Bendiciones, Shalom, Maranata, Cristo Jesús está viniendo. Arrepiéntate, hermano. Tú que me ves allí, arrepiéntate. Saca un tiempo, escucha esta palabra que puede ayudar tu vida a ser transformado, a ser renovado, a salir de la circunstancia, en la situación en la cual tú te encuentras. La palabra de Dios es para renovar y edificar el espíritu. Ella nos ayuda verdaderamente y nos orienta, nos guía a toda verdad, a toda justicia, tal como está escrito. Confirme la palabra de Dios. Hoy vamos al libro de Reyes, capítulo 18. El profeta que se declara yo soy. Veamos qué dice la palabra de Dios en esta hora. Pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En el capítulo 17, Elías habla acerca de la sequedad, que no iba a llover más. Predijo que no iba a haber más agua. Acá es un rey, escuchen bien, para que sepan quién es acá. Fue sustentado por los cuervos le traían pan y le traían carne. Luego Dios lo envía a que vaya a ser sustentado por la viuda, y ahí pues Dios a través de Elías manifiesta el poder y su gloria en lo que hizo. Y ahí viene el capítulo 18 para que nos vamos ubicando. Así que no había lluvia. La tierra estaba ¿qué? Árida. Para ubicarnos, estaba seca. Y ahí comenzamos. Fue pues Elías a mostrarse acá. Y el hambre era grave en Samaria. Diga conmigo, había hambre. Y era grave la situación. Era grave la situación o igual a la situación que están viviendo muchas naciones en este tiempo. Este rey acá había hecho dioses o había hecho vales de acera, de arcilla, y más grande que los otros, que los demás, para provocar a Dios a ira. Y la Biblia nos enseña que nadie puede provocar a Dios a ira, pero este rey provocaba a Dios a ira porque en su mente, en su corazón, él no tenía el conocimiento, como muchos que no tienen el conocimiento. Cuando un pueblo no tiene el conocimiento, se va en pos de dioses falsos, se va en pos de vales creados de yeso, de arcilla, de lodo, barro, de metal, de oro, de plata, y tienen sus propios dioses. Pero la historia quiere hablarnos de algo profundo, la situación del profeta y cómo el profeta verdaderamente, cómo Dios opera a través del verdadero profeta que es temeroso de él y al cual Dios llamó para esa posición, para esa representación tan importante de ser un profeta de Dios. Así que había hambre, era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Diga conmigo, Abdías, el mayordomo, era temeroso de Dios, de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua
y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ya la palabra comienza a revelarnos una situación. Había hambre, no había lluvia, oiga, no había nada, pues este rey había provocado a Dios a ira. Las naciones y los pueblos provocan a Dios a ira cuando tienen idolatría, cuando tienen dioses ajenos. Dios dice en el segundo mandamiento que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que Acab había retado a Dios y su reinado estaba sufriendo hambruna, estaba sufriendo ¿qué? Escasez, y no tenía lluvia. Escaseaban las verduras, las legumbres, el pasto y todo. Esto mismo es lo que le pasa a los reyes soberbios de la tierra, que no quieren entender y comprender que Dios es uno, y que Dios, cuando le provocan a ira, Él actúa. Ahora mire lo que dice la palabra, y la palabra se pone interesante. Mire lo que dice. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo a Abdías, por el camino se encontró ¿con quién? Con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Mire la reverencia que tenía este hombre. Escuchen bien. Bienvenida, adelante, hermana. Mire la reverencia que este hombre tenía. Oiga bien. Abdías iba por el camino, se encuentra a Elías y le reconoce y se postra sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Algo especial tenía Elías. Elías era y permanece un profeta de Dios, lleno de la presencia de Dios, unificado al Dios de la gloria. Y este hombre temeroso de Dios le reconoce. Y mire lo que le responde. Y él respondió: yo soy. ¿Quién respondió a eso? Elías. Yo soy. ¿Quién es el único que se declara yo soy en la Sagrada Escritura? Jehová. Yo soy. Jehová. ¿Quién más? Jesús se declara yo soy. Quiero que abran el entendimiento esta noche. Elías estaba unificado al Señor. Él decía: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregue a tu siervo en la mano de Acab para que me mate? Había una sentencia, había una situación. Recuerde que en el capítulo 17 Dios manda esconderse a Elías. Bebía del arroyo donde fue a esconderse, y los cuervos traían carne y pan y lo sostenían. Y luego fue sostenido por la viuda. Y Dios hacía, en el lugar donde estaba Elías, hacía grandes milagros, grandes prodigios, porque Jehová estaba con él. La presencia de Jehová estaba con él. Este era un verdadero hombre santo. Y entonces le dice así: ¿a quién le dice? Le dice a Abdías que vaya y le diga a su amo: aquí está Elías. Y él respondió: ¿en qué he pecado para que entregue a tu siervo en manos de acá para que te mate? Dice ahora Elías: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Quiero decirles algo. Dios estaba cuidando a Elías. Y Dios te está cuidando a ti para un propósito. El asunto es que el hombre, cuando no descubre cuál es el propósito, resiste la voluntad de Dios.
Elías no. Elías se desprendió, se negó a todo y simplemente oía la voz de su Señor y le servía. ¿Cuántos de ustedes quieren oír la voz de Dios y servir al Señor de gloria? Todos decimos amén. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucho que dejar por el camino. Ahora comienza la parte más importante y más bonita de esta historia. Estamos entendiendo hasta acá, ¿verdad? Versículo 11. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Le preguntaba a Días al profeta si sabía de eso. Ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Se iba a mostrar acá al rey que había retado a Dios haciendo imágenes de acera y de arcilla, haciendo ídolos más grandes que los otros reyes y que los demás. Este hombre acá era un provocador. Hacía los vales. Y la mayoría de profetas de ese tiempo estaban con él. Y así está este tiempo. Muchos profetas están adorando a un Dios falso. A unos cuantos vales creyendo que están adorando al Dios de la gloria. Y hoy la palabra nos lo va a demostrar. Versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Oído, preste atención. ¿Quién dice eso? Acab le dice ¿a quién? A Elías. ¿Eres tú acaso el que perturbas a Israel? ¿En qué versículo estamos? En el 16. En el 17. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los vales. Aleluya. Toda nación y todo pueblo que deja los mandamientos, al no tener el consejo de Dios, lo que Dios preparó para los hombres, para que entendiesen que hay algo más que solamente ser un ser humano de carne y hueso. Dios deja los mandamientos para que entendamos que si nosotros hacemos obediencia, vamos a recibir la aprobación de Él y vamos a reconocer la naturaleza verdadera que está dentro de nosotros. Cuando los hombres no reconocen las ordenanzas de Dios, viven separados de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa puede ser su Dios. El dinero, las mujeres, ¿qué más? Los placeres, las riquezas. Cualquier cosa puede ser su Dios. Lo que más tú anhelas, lo que más tú deseas en el corazón, eso viene a ser tu Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están vuestras riquezas? ¿Dónde está vuestro corazón inclinado? Ahí está. Por eso, cuando el corazón del hombre no se inclina a la voluntad de Dios, le pasa lo que le está pasando al reinado de Acab en ese momento. Y hoy en la actualidad tenemos muchas naciones que están pasando por la misma situación, porque no quieren recibir el consejo de Dios. Ahora veamos. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Diga conmigo, congrégame a Israel en el monte Carmelo.
estaba hablando de una congregación de todo el pueblo. Se había encontrado el profeta nada menos con el hombre aquel que había retado a Dios, que en cierta forma le perseguía. Ahora mire lo que dice la palabra. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, todos se reunieron allí. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Diga conmigo, en el monte Carmelo. ¿Dónde queda el monte Carmelo? En Israel, por supuesto. Ahora, es allí donde se levanta un altar a Jehová. Es allí donde se ofrece sacrificio a Jehová. Y mire lo que cuenta la historia. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El problema de la humanidad en este tiempo, y de las naciones y de los pueblos, es que la mente la tiene claudicada. Pastor, ¿qué significa claudicar? Significa, escuche esto, evadir la responsabilidad. Significa rendirse. Significa no hacer lo que tú debes hacer, en lo cual puedes ser aprobado. Eso significa claudicar. Ellos claudicaron. No les interesó buscar más a Dios. Era más fácil hacerse un muñeco, ponerle dos ojos, una boca y adorarlo. Al verdadero Dios, para hallarlo, se requiere, escúchenme algo, de mucha entrega. Amén. Se requiere de humildad y sencillez de corazón. Se requiere de compasión, misericordia y amor. Y entre todo esto, mayor es el amor. Cuando Dios vea que de tu corazón brota el amor, verdaderamente Dios se va a manifestar a tu vida. No es antes ni es después. Así que el profeta retó y le dijo: congrégamelos a todos. La intención del profeta era decirles y mostrarles quién era verdaderamente Dios y quién era Jehová de los ejércitos, quién era su Dios. Por eso pedía que los reuniera. Versículo en el 21. Así que, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Imagínense eso. Eran tantos de Acera y eran tantos Baales que habían ahí en ese lugar. Y había completamente un pueblo. Y estaba el rey Acab también. Todos estaban congregados. ¿Dónde? En el monte Carmelo. Désenos pues dos bueyes. Aquí con dos bueyes comienza la prueba. Y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y les dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Estamos entendiendo hasta allí. ¡Qué reto! 450 hombres estaban allí y tenían su propio Dios. Allí habían magos, allí habían brujos, allí habían paleros, allí habían santeros, allí habían chamanes, allí habían profetas de todo tipo. Ahí habían profetas de los que consultan a los muertos, de los que invocan a los muertos. Todos estos profetas provocaban a Dios con sus acciones. Así tenemos a la Venecia del Sur. Tenemos tantos profetas de este tipo que están entregados a los Baales y a la oscuridad cuando invocan a los muertos. Ninguno de esos dioses, ni aunque se reunieran todos en este tiempo y tratáramos de hacer algo así como hizo Elías,
su Dios no respondería. Pero yo estoy seguro que el Jehová de los ejércitos respondería otra vez para mostrar que Él es Dios de los hombres y Dios de la tierra. Si lo va a aplaudir, apláudalo con ganas. Ahora, mire esto. Comienza lo más importante. Versículo 25. Síganme, por favor. Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Ya lo leímos. Correcto. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho, estuvieron en el acuerdo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparaos vosotros primero, pues que sois los más. Ustedes son muchos, ustedes son la mayoría, ustedes son la cantidad mayor. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínense en cómo sería eso. 400 y pico más los que creían en los Baales estaban adorando, pegando gritos y haciendo invocaciones, pero no había una respuesta. Y hoy podemos ver que las naciones están orando y podemos ver que hay muchos profetas, pero no hay respuestas. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos en esta noche? Ya lo vamos a ver. Al desenlace de la prédica, ustedes van a entender qué fue lo que Jesús estableció para este tiempo. Ahora, volvamos al tiempo de Elías. Dice el 27: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando. Se estaba burlando de ellos. Quizás del Dios de ustedes se fue a meditar, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías se paraba delante de ellos y se burlaba. El Dios de ustedes se quedó dormido. El Dios de ustedes está ocupado en otro asunto. El Dios de ustedes está meditando. No aparece por ningún lugar. Y eran muchos profetas, como en este entonces, que hay muchísimos profetas. Pero yo creo que la mayoría, pueden ser que haya algunos que hayan entrado en la presencia de Dios, pero a ellos no les interesa que sepan de ellos, porque Jesús lo dejó claro. El último profeta fue hasta Juan, y todo lo demás está escrito. Y dice Jesús: cielo y tierra no pasará hasta que no se cumpla una tilde, una jota de mi palabra. De todo lo que está escrito en este libro, hasta que no se cumpla, cielo y tierra no pasarán. Jesús es la profecía misma. Jesús es la profecía, es el profeta. Así que hasta Jesús fueron los profetas. Que haya un ministerio de profecía es otra cosa. Que hayan dones ministeriales de profecía, de apostolado, de pastor, de maestro, de evangelista, eso es otra cosa. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Yo les digo esto para que no estén engañados, porque verdaderamente el profeta de Dios vive por la gracia de Dios. Un profeta jamás recibiría nada de nadie, porque está completamente dependiendo de la mano de Dios, de la gracia que lo levanta. Y hoy lo vamos a ver en el profeta Elías. ¿Cuántas veces Elías fue arrebatado al cielo? ¿Cuántas veces Elías fue arrebatado por Dios y llevado? ¿Quién me podría responder eso? ¿Cuántas veces lo dice la Biblia? ¿Estás seguro? Hoy vas a ver algo diferente. Miren lo que dice la palabra. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre. Imagínense que se cortaban y pegaban gritos como demonios. Se laceraban la carne
pagaban penitencia, clamando a su Dios para que el Dios de ellos apareciese. Así están los dioses de todos los que fuman tabaco, leen la carta, de todos los astrólogos, de todos los que practican magia negra, magia blanca y todo tipo de brujería. Esos dioses están muertos. Y todo el que visita a esos hombres o esas mujeres no saben el problema en que se están metiendo, porque están invocando a los muertos. Y Dios abomina a todo el que invoca a los muertos. Y cuando te hacen un favor no te lo hacen de gratis, porque luego te cobran. Porque en las tinieblas nada es de gratis. El único que da la vida eterna gratuitamente se llama Jesús. Y aún no entiendo cómo la humanidad corre a la oscuridad en vez de correr a la luz, que es Cristo. Amén. Sigamos acá. Entonces se cortaban las manos, pegaban gritos, pagaban penitencia, se laceraban la carne hasta que chorreaba la sangre y su Dios no aparecía. Comenzaron en la mañana y tenían chance hasta el mediodía. El profeta se burlaba de ellos. Su Dios se quedó dormido, no vino a la reunión. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Gritaron frenéticamente hasta que se pusieron morados, como el color que coloqué allí. Estoy haciendo entender algo a la iglesia, donde usted vea esos bochinches y esa gritería y todas esas cosas que hacen en este tiempo. Eso no es de Dios. Dios se mueve en lo sublime, Dios se mueve en lo sutil. Dios es paz, Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es luz. Para que comencemos a renovar nuestra mente y a entender que cuando usted vea esa cantidad de bochinches que se forman por allí, algo está pasando. Aquí el profeta me muestra algo y yo debo entender lo que el profeta me está mostrando. ¿Cuántos lo están viendo conmigo? Amén. Gritaron y se pusieron frenéticamente morados hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchara el clamor de estos hombres. Así que si usted es de Dios, procure estar parado y plantado en la palabra de Dios para que Dios escuche tu ruego y tus oraciones. No puedes estar sirviendo a la luz y a las tinieblas. Si sirves a las tinieblas, Dios no te va a escuchar. Veamos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. En el Monte Carmelo había un altar. Y ahí se había hecho un altar. Pero el altar donde él iba a colocar el sacrificio estaba arruinado. Ojo, el profeta está tratando de enseñarle al pueblo de Dios algo muy importante. El Espíritu Santo tome el control de sus mentes, de sus corazones, y que la revelación implantada por la palabra sea añadidura para sus vidas. Cuando Abraham fue a llevar a Isaac al sacrificio, tuvo que preparar. ¿Qué tuvo que preparar? El sacrificio. Necesitaba la leña, necesitaba la ofrenda, necesitaba el cuchillo, necesitaba el fuego. Mire todo lo que tiene que preparar uno primero antes de entrar en la presencia de Dios. Aleluya. Y la gente piensa que esto es venir, leerse la Biblia, ir al instituto y simplemente ya pasar por la universidad, sujetarse a los mandamientos de los hombres, a los estratagemas de los hombres, y ya crees que tienes a Dios agarrado por la barba. Para que tú entres en la presencia de Dios tienes que negarte a ti mismo, haber renunciado a todo, coger tu cruz y verdaderamente hacer como Jesús dijo. Este hombre tenía que reparar el altar porque estaba despedazado. ¿Quiénes lo entendieron? Amén. Yo soy el templo del Dios viviente. Yo soy el altar de Dios, porque en este templo del Dios viviente está el afable corazón, el ornato afable que es el corazón.
¿Cómo está tu corazón para poder entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo está tu casa? No es que andes por ahí ofreciendo y ofreciendo lo que no tienes en tu casa, lo que no tienes en tu corazón. Así que hay que preparar el altar y prepararse como discípulo de Cristo, como comisionado para presentar el reino de los cielos. Se ha acercado a los hombres para ministrar la gloria de Dios, porque Dios nos dio un espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Ya sabemos que tenemos poder en nuestro espíritu. Ya sabemos que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay un gran poder en nosotros. Ya sabemos que podemos ministrar la gloria de Dios cuando el Espíritu Santo, la investidura que viene de arriba, está sobre nosotros. Que Dios puso dones y talentos a los hombres y que dio dones espirituales a los hombres, para que todos bien unificados seamos los miembros del cuerpo, bien concertados entre sí, siendo Jesucristo la cabeza. Ya sabemos eso, mis hermanos. Así que si usted quiere seguir a Dios, nada te lo impide, pero procure hacer obediencia, procure hacer la voluntad de Dios, porque usted no va a conseguir nada de Dios si no hace como Dios dice. Aleluya. Repara tu altar. Denle un aplauso a Jesús. Ahora mire lo que dice. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, digan conmigo Israel. A Jacob Dios le cambió el nombre, lo llamó Israel. De ahí parte el pueblo de Israel, las 12 tribus, la descendencia de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Aleluya. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. 2, el doble, más o menos. Hizo un círculo alrededor del altar, lo cavó y tenía 2 medidas de profundidad. No estaba haciendo escándalo, no estaba pegando los gritos que pegaron los otros. Él no se estaba cortando, él no estaba pagando penitencia, lacerándose la carne y haciendo todo lo que hicieron ellos. Él estaba trabajando, restaurando el altar. Oído, él estaba trabajando, restaurando el altar para ver el fuego de Dios, para que el sacrificio que él iba a hacer a Jehová fuese tomado. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus sacrificios a Dios sean tomados por el Padre? Amén. Amén. Reedifiquemos el altar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo están comprendiendo? Dios es bueno, aleluya. Así que hizo la zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: 4 cántaros de agua derramad sobre el holocausto, sobre la leña, y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Inundaron todo el altar. Le echaron 4 cántaros de agua. Después lo volvieron a hacer. Se derramó la sangre, corrió y se llenó el círculo. Hasta que se llenó el círculo que estaba alrededor del altar que estaba preparando para Dios. Veamos cómo dice la palabra. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Escuchen, no era ningún neófito este profeta. No era como los profetas de este tiempo que estaban llenos de adivinación y tratando de pegarla. No, a este le habló Dios y le dijo cómo era que iba a ser.
porque era la única manera en que Dios respondiese. Presten atención, que viene lo bueno. Presten atención. Dios le dijo a Elías cómo tenía que hacer las cosas. Y Dios, cuando se manifiesta a los hombres, no se manifiesta pegando gritos, ni con verdulería, sino que Él viene en sueños profundos, en voz audible, en visión, y arrebatando el espíritu y sacándolo del cuerpo y mostrando todas las cosas que Él quiere mostrarle a los hombres. No es como están enseñando, no es que yo te doy palabra y te doy palabra y te cobro, no. Líbrame de tomar algo para mí, bástame tu gracia, Señor. Esa era la consigna de los verdaderos profetas. Hoy los profetas van a cualquier parte buscando una bendición. Se volvieron a la mercadería. Pero a todos estos los va a juzgar Cristo. Yo no los voy a juzgar, pero yo les muestro el camino para que se vuelvan nuevamente a la senda antigua, a hablar verdad, a hacer justicia y a permanecer en el consejo del Padre. Ahora mire lo que dice. Se llenó la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Los profetas de la antigüedad actuaban cuando Dios le hablaba. Los profetas de ahora, por emociones, pasiones y sentimientos, se lanzan al ruedo. Y lo más triste es que de toda palabra que hable sus bocas darán cuenta delante del juicio. Aleluya. Aquí lo que hay es pura dinamita. Hoy el diablo está temblando, porque estamos desenmascarando a los falsos profetas. Los profetas verdaderos de Dios tienen una intimidad con Dios. Están metidos en la presencia de Dios y no quieren nada para sí mismos porque han renunciado a todo. Les basta solamente la gracia. A ver, profetas de Dios. Yo nada soy, inútil siervo, saco lleno de huesos, que si no me baño, huelo mal. Me da golpe de ala, y me da chucha, y me da mamueca, la mamá de la pecueca. Sí, vamos a reír, no es la verdad. Y cada vez que Dios me revela algo, sé que nada sé. Solo hago su voluntad y lo que el Espíritu pone en mi sentir, en mi parecer para hacer. De esta manera quiere Dios usarte. ¿Cuántos quieren ser utilizados por Dios? Deje que el Espíritu Santo está obrando. Déjalo entrar, recíbelo, llámalo, invócalo y Él se manifestará a tu vida. Pero que tus pies anden en rectitud, que tus caminos sean sendas de verdad y de justicia. Esa es la diferencia. Ahora mire lo que dice. Respóndeme, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Oído. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Una sola vez lo dijo. Ellos estuvieron desde que se levantó el alba hasta el mediodía y un poco más. Mire lo que es ser un hombre de Dios. La autoridad que salió por la boca de Elías. Lo oyó Dios, el clamor. El siervo estaba allí: Señor, yo hice lo que tú me pediste, ahora muéstrales que tú eres Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lamió el agua, dejó el lugar seco. El fuego de Dios pulverizó todo lo que estaba allí. Este era verdaderamente un profeta. Y se declaró: yo soy, cuando preguntaron si él era Elías. Porque tenía la comunión con el ángel de Jehová. Amén. ¿Cuántos conocen al ángel de Jehová? Aleluya, bendito, gloria a Jesús.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios de Israel, Jehová es el Dios de los hombres sobre la tierra. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, atrápenlos a todos, que ninguno se escape, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Sison, y ahí los desgolló. Elías comenzó a desgollar cada profeta. Pero recuerden que Elías no estaba desgollándolos porque él quería. Él estaba haciendo lo que el Padre dijo para hacer. En la antigüedad, ciertamente, el que mataba a espada moría a espada. Ojo por ojo y diente por diente. Pero eso fue hasta que llegó Jesús. Cuando entramos en el nuevo pacto, ya estas cosas no pueden hacer los hombres, y menos los que siguen a Jesucristo. Porque tenemos que imitar al cordero inmolado. Somos como un cordero. Tenemos que incluso amar hasta a nuestros enemigos. Y la venganza solamente quedó a Jehová de los ejércitos. Solamente la venganza y el juicio quedó a Jesús, para que lo entendamos. Por eso es que tiene que cumplirse. Aunque yo quisiera cambiar las cosas, no puedo. Como hombre de Dios tengo que sujetarme a lo que está escrito, al plan de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Así que Elías agarró los profetas y comenzó a desgollar a los falsos profetas de este entonces, de este postrer tiempo. El mismo Jesucristo los juzgará. A los impíos, a los indolentes, a los mercaderes, a los profanos, a los mentirosos, a todas las lobas y las zorras que entraron encubiertas a enseñar la palabra y el camino al Señor y no lo hicieron. Esto es para que estemos claros. ¿Querían oír de un profeta? Escuchen del profeta Elías. Y podemos hablar de los diferentes profetas, y cada uno da una enseñanza, pero Elías nos enseña a que primero hay que reparar ¿qué? El altar. Y luego tener las herramientas adecuadas para servir la ofrenda en el altar. Necesita el cuchillo para cortar la leña y ponerla allí. Necesita el cuchillo para preparar la ofrenda y ponerla allí. Necesita, ¿qué más necesita? El agua. Necesita las cosas que son necesarias para servir la verdadera ofrenda a Dios. ¿Y dónde comienza eso? En el corazón. Hace 2 semanas hablamos del corazón. El problema está en el corazón del hombre. Hasta que no salga la maldad y la rapacidad del corazón del hombre, no podemos ni siquiera entrar a la presencia de Dios. El velo no se puede rasgar. No puedes ver lo sobrenatural. Así que nadie os engañe, como dijo Jesús. El mundo está bajo el maligno y todo el mundo engaña. Y Él es perfecto, Él es el engañador, Él es el mentiroso, Él es el embaucador, Él es el diablo y desde el principio engaña. Así que el mundo está bajo el maligno. Hermanos cristianos, vuélvense a Cristo con urgencia. Amén. Las señales se están cumpliendo. Jesús viene en breve. Cuando ustedes menos piensan, tocará la final trompeta y Jesús estará levantando a sus santos. Así que no pierdas tiempo en rencores, ni en ira, ni en disensiones, ni en pleitos, ni en chisme, ni en borracheras, ni en adulterio, ni en nada de esas cosas, porque todas esas cosas te reprueban, todas esas cosas te cauterizan y te hacen perder, te apartan de Dios. Así que Elías los degolló a todos. Entonces Elías dijo acá: sube, oiga, oído. Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, como yunco clavado en tierra.
y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Miró 7 veces. La 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Dónde estaba Elías? En la cúspide del monte Carmelo. Presten atención. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. ¿A dónde estaba acá? ¿Se había ido a dónde? A Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea que acá, ¿cómo es que llegó Elías antes que acá? Si Elías estaba en el monte y Elías los había mandado a descender y iban en dirección acá. ¿Qué dice? Que la mano de Jehová, miren, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia, y subiendo acá vino a Israel, y la mano de Jehová estuvo sobre ¿quién? Sobre Elías. O sea que pasó como Felipe, fue tomado y trasladado a otro lugar. ¿Cómo sería la intimidad que tenía Elías con el Señor? Una intimidad de amigos. ¿Cuál es su intimidad con Dios en este presente eterno? Con sinceridad, pongámonos la mano en el corazón y busquemos en el corazón a ver si hemos hecho como Dios ha dicho. Miremos si todavía estamos juzgando. Miremos si todavía estamos señalando con el dedo acusador. Miremos si aún somos esclavos de la carne y del pecado. Miremos si aún nuestra boca está hablando jactancia. Pongamos la mano en el corazón, porque solo quitando estas cosas que acabo de decir, hasta que no se acabe el yugo de la esclavitud, hasta que no se acabe el dedo acusador, hasta que no se acabe la jactancia de la boca, dice la Biblia en Isaías 58, otro profeta más, que no se dejará ver la luz de tu salvación. Así que hay que reparar el altar primeramente. ¿Usted quiere una cita con Dios? Comienza a reparar el altar. Comienza a preparar tu corazón. Comienza a arreglar tu casa. Comienza a entender a qué nos llamó Jesús. A compasión y misericordia y amor quiero. Y cuando Jesús se refiere a compasión y misericordia y amor quiero, es que ames a tu prójimo. Y Él lo dijo. Esto lo resumió y lo hizo más amplio. ¿Cómo es eso, pastor? Que Dios resume los 10 mandamientos y lo hace más amplio. Sí, eso hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento es igual que el primero. Y de él dependen, de estos 2 mandamientos dependen la ley de Moisés y los profetas. El origen. Así que amar al prójimo es tan importante como amar a Dios. Y no me puede decir que amas más a Dios, porque si no sabes amar a tu prójimo al cual tú ves, ¿cómo dices que amas a Dios? Si viendo al que ve no amas y no sirve, ¿cómo es que tú amas a Dios? Preparemos el altar, mis hermanos. ¿Queréis vuestras lámparas encendidas? ¿Queréis que todas vuestras lámparas estén llenas de luz? Reparemos el altar. Reparemos el corazón. Echemos toda contaminación, toda perversión, todo apego, todo encadenamiento, todo vínculo que esté arraigado en el corazón, desechémoslo. ¿Queremos entrar en la presencia de Dios?
Bueno, el profeta Elías nos lo acaba de decir esta noche. Su palabra, su enseñanza. Vamos a ponernos a preparar el altar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este presente eterno. Te damos alabanza, honor y gloria, porque solamente tú traes el alimento a tiempo para que tu pueblo pueda ser reprendido, exhortado, amonestado, para que podamos entender que tenemos que volvernos a la senda antigua, hablar verdad y hacer justicia y aguardar tu consejo, porque solamente esto nos dará la vida eterna, porque solamente esto nos llevará a ríos de agua viva, porque solamente esto nos llevará a vida eterna haciendo tu voluntad, Jesús. Aprendamos de los profetas y aprendamos de tus siervos los santos, y ayúdanos, Espíritu Santo, a que por medio de tu Espíritu seamos revelados del Espíritu al Espíritu, llevado a toda verdad, a toda justicia, a toda revelación, como lo dice tu palabra. Ayúdanos. Necesitamos una dosis muy grande de tu presencia, Señor. Mi corazón o nuestros corazones se han marchitado con las últimas generaciones, con lo que el mundo ofrece. Ayúdanos a revivir y a restaurar el corazón. Ayúdanos a florecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tenemos necesidad de ti. Perdona nuestras ofensas. Disponemos el corazón y danos un trato especial, Señor. Pero ayúdanos a conocer tu verdad. Que todas las cosas, Señor, que han sido encubiertas salgan a la luz. Que lo que esté guardado en mi corazón sea reflejo en mis sueños, en visión, para entender en qué parte, en qué área de mi corazón no estoy aprobado y qué estoy haciendo mal. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en esta hora, Señor, que no hay casualidades, que los que estamos aquí vinieron con un propósito, porque tienes verdaderamente un propósito con cada uno de ellos, y que tú quieres manifestarte, pues el tiempo se acorta, y por causa de los escogidos tú has acortado los tiempos, Señor, porque si no todos nos perderíamos, Señor. Y sé que las señales han tomado lugar y cada día hay más señales. Vemos las naciones, vemos cómo se fractura la economía, vemos cómo están las naciones prácticamente en guerra, en rumores de guerra, el hombre siendo depredador del mismo hombre. Vemos señales, prodigios, hambrunas, terremotos, pestes. Vemos cómo está la humanidad con el corazón frío y sin amor. Todo se está cumpliendo según tu voluntad, Jesús. Ayúdanos a preparar el corazón. Ayúdanos a entrar en tu presencia, porque no queremos quedarnos, queremos irnos contigo, Señor. Queremos luego queremos venir a vivir contigo, plantados nuevamente contigo, Señor, porque tú vendrás a reinar la tierra con vara de hierro, con tus santos y con tus sacerdotes, Señor. Y queremos participar en esto, Jesús. Bendecimos a todos los que están en este lugar. Bendecimos a los que están en los medios, en la internet. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta palabra sea guardada, atesorada en el corazón de mis hermanos, porque es importante reparar el altar. Es necesario reparar el corazón, prepararlo y disponerlo, Señor, para que tú puedas obrar de una manera especial en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en las instituciones, en nuestro país, en las naciones, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que en los secretos, Señor, selle esta palabra en cada uno de nosotros, para que no solamente seamos oidores, sino oidores hacedores, y de ella podamos crecer, avanzar, edificarnos, Señor Jesús. Te damos honra, gloria y gracia. Bye bye, shalom, maranata. Cristo Jesús está viniendo.